Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa para poder platicar con ustedes sobre temas que son de interés general. Y como la semana pasada entrevistamos a la psicóloga Nadia Carolina Mora Román y quedaron algunos temas en el tintero, y además porque muchas personas nos hicieron el favor de hacer comentarios positivos sobre el programa, sobre lo que habían escuchado, sobre lo que aquí se había tratado, pues decidimos volverla a invitar para redondear los temas que abordamos en el programa anterior. Por lo tanto, le damos la bienvenida a la psicóloga Nadia Carolina Mora Román. Bienvenida, Muchas Nadia. Gracias, don Paco. Gracias a ti por la atención de volver a aceptar venir a platicar con nosotros. Con mucho gusto. Quiero decirles que ella es licenciada en psicología y tiene además un posgrado en la Universidad de Barcelona, un posgrado en hipnosis clínica por la Universidad de Barcelona en España. Y comentábamos antes de entrar al programa sobre la serie de complicaciones, de problemas que tiene México. Muchos de esos problemas se gestan en el seno familiar. En el seno familiar se forjan, nacen, se forjan los grandes héroes, los santos, personas que están dispuestas a dar todo a favor de los demás, que son casos extraordinarios y afortunadamente existen. Esto lo menciono para que tengamos el ánimo necesario para saber que sí se pueden hacer las cosas bien, pero también en el seno familiar, lamentablemente, ahí se gestan los delincuentes, los vagos, los ladrones, los políticos rateros y, también los políticos buenos, cuando llega a verlos. ¿Cómo ves tú la situación en México? ¿Tendremos remedio? ¿Habrá esperanza? Siempre, don Paco. Siempre habrá esperanza. La esperanza muere lo último. Realmente, mientras haya papás, mamás interesados en capacitarse, en hacer los cambios como adultos que debemos hacer para tener una mejor semilla, que son los niños. Siempre hemos oído, ¿no? Los niños son el futuro de México, pero no le damos realmente la importancia que esto tiene. Nada más lo decimos y lo sabemos, pero realmente el futuro se está haciendo día a día. El futuro no llega de la noche a la mañana cuando el niño cumple 18 años y es mayor de edad. El futuro se va abonando desde el vientre materno y toda la infancia y la adolescencia. Entonces, si queremos un presente y un futuro mejor, pues tenemos que ya ver qué estamos haciendo, lo que estamos haciendo bien, reforzarlo, seguir por ahí, y lo que no, cambiarlo. Porque realmente México, desafortunadamente a nivel mundial, tiene unos primeros y segundos lugares devastadores a nivel de infancia, de juventud, de familia. ¿Cómo qué niveles a la hora de hacer, para tener una idea, sí, y qué lugares ocupamos? Por ejemplo, en abuso sexual infantil y violencia física y homicidio en menores de 14 años, primer lugar a nivel mundial. Imagínense, abuso sexual infantil es un tipo de violencia que realmente deja unas huellas tremendamente fuertes, graves en la personalidad, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que maltrato físico, sexual, negligencias, muertes, niños muertos por violencia en sus casas. 70% de los hogares mexicanos hay maltrato a los niños. ¿Qué está pasando? Entonces, si queremos un país pacífico, armonioso, solidario, sensible, y estamos maltratando al 70%, en el 70% de los hogares se maltrata a los niños, y la principal agresora es la mamá, casi en el 50% de los casos, pues estamos hablando de que no estamos sembrando adecuadamente. Estamos sembrando de odio, de rencor, maltrato. Que si le damos a los niños maltrato, ¿qué van a dar al mundo? Maltrato. No podemos dar lo que no tenemos. Hay una frase terrible que dice que quien siembra vientos cosecha tempestades. Si estamos sembrando mal, no nos espantemos después de los resultados que estamos teniendo, claro. ¿Y cómo podemos, primero, sensibilizar
a los padres de familia, que son, creo que, los principales responsables de la formación de las nuevas generaciones, más que las autoridades educativas. Creo que la obligación primera es de los padres, es de la familia. ¿Cómo podremos sensibilizarlos y concientizarlos de que a lo mejor están actuando mal en algunos casos y cómo pueden ellos corregir? Porque no creo que sea muy atractivo el maltratar a un hijo. No creo que sea algo que salga o que nazca de por sí. Debe tener también algún antecedente. Claro. Estoy suponiendo porque no soy experto en el tema. Por eso te pregunto, ¿qué podemos hacer primero para que descubran que están educándolos de manera equivocada? Segundo, para que lo corrijan los padres. Y tercero, para que esa modificación en la conducta de los padres pueda traducirse en una mejoría en la conducta en los hijos. Sí. ¿Cómo podríamos hacerlo? Claro que sí. ¿Cómo sensibilizar a los padres? Bueno, primero yo les diría, recordemos que todos ya fuimos niños. Hemos sido niños. Nada más que, como diría por ahí el autor del Principito, ya se nos olvidó. Todas las personas grandes empezamos por ser niños, pero a veces se nos olvida, ¿no? Nos metemos en este mundo de la vorágine de adultos y perdemos la empatía con los niños. La empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. De repente andamos muy acelerados, con mucha falta de tolerancia, de paciencia, y perdemos sensibilidad. Nos endurecemos por nuestros propios problemas de adultos y perdemos de vista que el niño es niño. El niño no podemos exigirle todo el comportamiento ya que nosotros como adultos sabemos que es el correcto, ¿no? A nivel adulto. Está en proceso de desarrollo, en proceso de aprendizaje. No es ni los adultos estamos terminados. Siempre estamos 2 pasitos adelante, 1 para atrás y levántate y otra vez adelante y así, ¿no? Siempre hasta la muerte. Entonces, pues los niños, con mayor razón. Los niños aprenden de nosotros y si nosotros queremos niños pacíficos, con valores, tenemos nosotros que ser pacíficos y con valores. El niño es una persona que nos imita. Más que seguir pautas verbales, el niño lo que ve en nosotros los adultos es lo que va a imitar. Si nosotros lo tratamos con respeto, con paciencia, con ternura, el niño va a ser una persona respetuosa, tierna, con todos los valores que uno le esté dando ejemplo, tanto a él directamente en el trato como el trato a los demás. Alguien me decía que por la vorágine en que está inmerso en que estamos inmersos los adultos, descuidamos a los niños y, bueno, decía, se ha dejado de tomar en cuenta la gran influencia que pueden ejercer los abuelos sobre los niños, porque los abuelos son más tolerantes, son más tranquilos normalmente, y pueden ser un complemento, claro, maravilloso, extraordinario de apoyo para la enseñanza, para la capacitación, para la no sé exactamente qué palabra usar, pero para ayudar en el crecimiento de los niños. Sí. Y creo que esto es algo muy importante. Yo recuerdo de mi ya muy lejana infancia, yo recuerdo la figura de los abuelos, el cariño, la atención, la tolerancia. Yo llegué, por ejemplo, mi padre era una persona muy ocupada, trabajaba todo el día, entonces yo tenía la oportunidad de convivir mucho con mi abuelo, jugaba yo con él. Sí. Entonces tengo un recuerdo gratísimo de la influencia que él tuvo sobre mí y además un recuerdo gratísimo del tiempo que me dedicó. Se dedicó a escucharme, se dedicó a platicar conmigo. Llegó un momento en que, por cuestiones obviamente de trabajo de mi papá, que trabajaba fuera de la ciudad donde yo vivía, solo lo veía los fines de semana, pero yo convivía del diario con mi abuelo, entonces una vivencia precioso, extraordinaria. Las enseñanzas, los dichos, era muy común que a los hijos en esa época nos acababan con dichos, con refranes. Con refranes. Sí. Oye, no andes con fulano de tal, oye, ¿por qué? No le van a... No, el que con lobos anda, aullar se enseña. Se enseña. Entonces bueno, todavía recuerdo muchos dichos de ellos, o de estos, perdón. Pero bueno, la idea es
La figura de los abuelos, cómo pueden revivir, ayudar, reforzar claro, los vínculos familiares con los abuelos, sí, son maravillosos y como decíamos en el programa anterior, bueno, ellos ya tienen más experiencia que los propios padres, ya pasaron 2 generaciones, entonces ya agarraron más sabiduría, más experiencia. Sin embargo, bueno, aquí también podemos poner el acento en que así los abuelos dan esa ternura, ese apapacho, ese tiempo, podemos aprender las nuevas generaciones de padres de ellos. Cómo son pacientes, cómo han desarrollado sabiduría y no esperar a llegar ancianos para obtener e imitar la sabiduría de ellos, ¿no? De los abuelos, de los hijos. También otra cosa, de repente se ve una manera de criar muy distante y a veces también patológicas las dos, no muy sanas. De repente los papás o la mamá, que es la que está más en la cuestión de la crianza de los hijos ahí en la casa. De repente ella quiere poner límites, a veces se pasa de dura, a veces con esta agresión que estamos hablando, ¿no? Muy exigente o muy dura, o sus maneras muy agresivas a veces. Y los abuelos son todo un bombón, todo un pan de Dios, ¿verdad? Y no, pues, no deja al niño. ¿Qué quiere el niño? Es que no quiere comer. No, que no coma. ¿O qué quiere? No, pues quiere nada más las carnes frías del refrigerador. Pues le damos las carnes frías, etcétera, ¿sí? Entonces... eso ya es un extremo. Esto es un extremo de pronto que se observa en las familias, ¿no? Donde cierto que el abuelo es tierno, sabio, pero a veces los abuelos también se nos van a ser demasiado condescendientes y los papás al otro extremo, muy autoritarios. Entonces, yo motivo a que siempre busquemos el equilibrio. Para empezar, la autoridad es la de papá y mamá, no la de los abuelos. Los abuelos ayudan y es una ayuda, híjole, invaluable, la verdad, ¿sí? Sin embargo, que los abuelos y los papás se pongan de acuerdo en lo mejor para el nieto, no en lo que yo quiero y por la fuerza, ni tampoco en lo que pobrecito el niño, no, el equilibrio, porque el niño requiere ternura, paciencia, pero también límites, edificarse. ¿Sabes qué es lo más complicado de esto? Que para papá y mamá no se estudia. Sí. Entonces, vamos a tal vez desarrollar la actividad más importante y trascendente de nuestra vida, sí, sin llegar preparados. Así es. La verdad es que hace falta mucho más preparación, hace falta mayor conciencia del reto tan grande que tenemos. Alguien decía, y con esto terminamos el primer bloque para ir a una pausa, pero alguien decía, por ejemplo, que no te preocupes qué país van a heredar tus hijos. Preocúpate de qué hijos le vas a heredar a tu país. Así es. Terrible, ¿eh? ¿Sí? Y a veces ese tipo de reflexiones nos hace falta para poder entender cuál es el papel que debemos de tener los padres. Eso por un lado. Por otro lado, lamentablemente estamos metidos en una vorágine de carreras, de presiones, de prisas que nos hacen olvidarnos también un poquito de esos principios elementales para poder tener y formar una buena familia. Vamos a una pausa y regresamos. Claro. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con la psicóloga Nadia Carolina Mora Román. Comentábamos la situación del país, que hay que hacer algo para evitar que México se nos desmorone. Tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de drogadicción, tenemos problemas de violencia y eso tiene que tener una solución y la solución está en la familia. En la familia. Sí. En la familia, ahí realmente es donde está el reto mayor. ¿Tú crees que tenemos, según me decías, tenemos posibilidades de salir adelante? Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos cambiar? Porque obviamente por el camino que vamos mal. Así es. ¿Qué debemos hacer en tu opinión? Bueno, papá y mamá, sobre todo, arreglar sus problemas de adultos. A veces nos hundimos en un vaso de agua, ¿verdad? Dejar ya de lado los orgullos, la envidia, la egolatría, lo mío, ¿no? Y una guerra, como que el marido quiere dominar a la mujer y la mujer al marido, ya sea abiertamente o por debajo del agua, etcétera, ¿no? Entonces, primero, las cabezas de los hogares, que son los papás, juntos o no juntos, pero son las cabezas. Es papá y mamá, los líderes de su familia, de sus hijos. Entonces, arreglar sus diferencias, arreglar sus odios, sus desavenencias, porque si no se arregla la cabeza, los hijos, ¿qué están viendo? Si entre ellos, los adultos, no son capaces de dejar el orgullo a un lado, de perdonarse, de verse como un equipo, como los líderes de un equipo, entonces, ¿qué esperamos de los niños?
Los niños van a imitar. Lo que uno haga va a imitar y peor, hay consecuencias todavía peor que la imitación propiamente, ¿no? Temas que no es que se imiten, sino que estamos generando rechazo a nosotros como padres, como madres, y eso daña muchísimo el desarrollo conductual, afectivo y sexual de los niños. Entonces, primero, arreglar nosotros como adultos, personal y relacionalmente, con el papá, con la mamá de nuestros hijos. De ahí, entender que los niños son niños, el adolescente es adolescente, no podemos exigir una madurez ya que a veces ni nosotros damos porque nadie somos totalmente maduros, ¿no? O acertados. Entonces, tener más ternura. Yo creo que sí falta muchísimo la ternura. Yo no dudo que papá y mamá amen incondicionalmente a sus hijos generalmente. O sea, el amor de papá y mamá no lo pongo en tela de juicio. Generalmente la mayoría de los padres y madres, si usted les pregunta, ustedes padres, abuelo, oye, yo doy, dicen, mi vida por mis hijos, por mis nietos, ¿no? Por mi familia. No cabe duda que el amor entendido como sentimiento está. El problema es cómo hago para demostrar ese sentimiento. Es ahí donde nos equivocamos más las personas, ¿no? Podemos sentir, pero lo que nos falla es la manera de expresar ese sentimiento. Entonces creemos que amor es golpear, te pego porque te quiero. Tenemos falsas concepciones del amor muchas veces, ¿no? No sabemos qué es el amor, qué es cuidar, proteger, edificar, corregir, sí. Y sí, los papás sí tienen la autoridad y tienen que poner límites. No se trata de decir, no, pues, manga ancha, como decimos, ¿no? Y ahora ya no hay que ni siquiera mirar para que respete al niño o para darle a entender que se comporte mejor. No pasa, no es eso, no es ir a los extremos, en donde ahora los niños están gobernando a los papás, tampoco, es algo muy, muy nocivo realmente, ¿no? Es caer en el otro extremo. Claro, es caer en el otro extremo, pero sí buscar mejores maneras de ejecutar el amor y los límites en los niños, ¿no? Entendiendo que el niño o la niña, incluso hasta de bebés, entienden perfectamente. Yo recuerdo hace unos meses con una sobrina nieta que tengo, en ese entonces, pues menos de año y medio tenía la niña, recuerdo que había tomado una pluma mía, y su mamá le decía, regrésale a tu tía su pluma, ya se va. Y la niña, pero con el puño bien, bien duro, ¿no? Y le agarro la manita y le digo, mi niña hermosa, le digo, esa pluma es mía al corazón y ya me voy, ¿me la das? Y sin dejarme de mirar la bebé, abre el puño. Entendió perfectamente lo que le decía. Esa misma sobrina, bueno, nos hace ver cómo son los niños, ¿no? Tenemos unas anécdotas preciosas con esta niña que nos tiene fascinados, vueltos locos en la familia. Me acuerdo que hace semanas mi mamá comentaba, ¿no? La niña tomó un libro de mi buró y ya se iba ella, ¿no? Y le dice, a ver, mi niña, deme mi libro, y le extiende la mano. Y la niña va y le da un beso en la palma de la mano y no le regresa el libro, como diciendo, te cambio el beso por el libro. O sea, son listísimos los niños, tanto claro, para un objetivo sano como no muy sano, se dan cuenta de todo, son listísimos. Entonces, tenemos que edificar a ese niño para que su inteligencia, obviamente, la dirija siempre al bien. Comprenda que los valores están en el aire, ellos están observando todo. Entonces, pues ahí está la clave, ¿no? Saber que los niños son niños, pero que entienden perfectamente con un trato amoroso, cálido. No tenemos que pegarles, no tenemos que jalarles el pelo, no tenemos que zarandearlos, no tenemos que violentarlos. México está tan violento, incluso lo podemos observar en situaciones tan cotidianas, ni siquiera ya en cosas tan graves como lo que mencionaba usted, don Paco, de homicidios, delito, corrupción, cosas ya muy graves, ¿verdad?, que estamos viviendo desafortunadamente en nuestro país. Por ejemplo, vamos en la calle, se pone el semáforo en verde y vamos a arrancar al verde porque ya nos dimos cuenta que en la calle contraria ya no viene nadie, porque capaz de que una persona no se dio cuenta y se pasó, o gente que a propósito no respeta las señales de tránsito y se pasa. Bueno, pues no voy a arriesgar a nadie, ni a mí ni a nadie, ¿verdad? Bueno, pues estoy ya por avanzar y ya no están pitando. Un grado de intolerancia tremendo. O un día que sin querer no vi que había semáforo, pensé que era una calle sin semáforo y de repente veo y se pone en rojo. Y obvio, por la cuestión tan rápida, no me dio tiempo de fijarme con prudencia si era mejor frenar o mejor ya pasármelo, ¿no? Porque se me iba a estrellar alguien o algo. Bueno, yo simplemente obedecí, freno, y afortunadamente no hubo ningún accidente. Pero muy probablemente tomé por sorpresa al carro que venía, que yo no vi, ¿verdad? Y bueno, la persona que iba al lado, una mujer, me profería unas agresiones y groserías de magnitud. Vaya, que ni el conductor pacífico, o sea, nos damos cuenta y qué está pasando. O sea, vivimos muy estresados. Sí, y con unos grados de impulso y de violencia para agredir a los demás, insensibles, fríos, indiferentes. O sea, si no nos involucramos con bondad,
Pero eso sí, para echar la viga y para maldecir a otros, ahí es lo que yo noto, ¿no? En nuestro país, mucha violencia por todos lados. Entonces digo, bueno, mejor nos involucramos, pero para el bien. ¿Por qué no involucrarnos para el bien, no? Hay una situación que se da cuando uno recibe violencia, por ejemplo, una agresión verbal en la calle con motivo a lo mejor de de algún problema de tráfico. Uh-huh. Normalmente uno va incómodo y tiene que descargar esa molestia con el primero que se encuentre. Y si no hay la sensatez necesaria, para decir, a ver, calma. Acaba uno agrediendo a quien no tiene la culpa de nada. De nada. Además hay algo, don Paco. Si somos sensatos realmente y nos tomamos un poquito de reflexión y entonces ya empezamos a cambiar, incluso en esos impulsos de momento rápido que vamos en tráfico o algo así, vamos a ver que nadie quiere provocar un accidente. Ni que estuviéramos trastornados, ¿no? De enfermedad mental, para querer provocarme a mí un daño. Primero yo sería la primera dañada si yo quiero provocar un accidente, ¿verdad? Nadie. Los accidentes se dan por cualquier circunstancia, menos por voluntad propia. Entonces, si somos empáticos con los demás, bueno, que se pasó el alto, bueno, tal vez esa persona andaba distraída, no estoy justificando porque es muy grave pasarse un alto o una señal de tránsito, ¿verdad? Pero realmente, ¿por qué me predispongo a juzgar a los demás, no? ¿Por qué siempre, ya he hecho la grosería, o le miento a la mamá por el claxon, o lo que sea? Estamos generando más violencia. Violencia genera violencia. Recuerdo hace unas semanas veía en internet una noticia de un actor famoso de Hollywood que me dejó muy sorprendida favorablemente, ¿no? Muy bien, en el sentido de que tuvo un percance fuerte. Una mujer, incluso indocumentada en Estados Unidos, fue la responsable, le choca el carro y realmente fue un choque fuerte. Entonces, donde narran por ahí, este canal de internet, donde narra que este muchacho actor iba con su novia y lo primero que hizo fue ver a su novia, abrazarla, tranquilizarla, checar que estuviera bien, la consuela, y luego se baja y en lugar de ir a reclamar o de ponerse prepotente, etcétera, va a ver cómo está la muchacha que lo chocó, que fue la responsable de este choque aparatoso, la tranquiliza, le dice que calma, que fue un accidente, que no pasa nada. Y además era indocumentada y ni siquiera él, o sea, guardó con empatía, con calidez, no dijo nada a la policía. Él hubiera podido demandar, ¿verdad? Ella fue la responsable y además está indocumentada. O sea, si nos ponemos duros y fríos, pues esa persona hubiera podido hacer eso, ¿no? Por el susto y por el choque aparatoso. Además le dijo, yo voy a pagar todo, no te preocupes. Pues él tiene sus recursos, es una persona, es un famoso, ¿verdad? De allá. Entonces, fíjese nada más la humanidad de esta persona. ¿Deberíamos ser todos así? Todos. O sea, nadie provoca algo, ni fuera ni dentro del hogar, a propósito. Entonces, si tú con tu esposo, con tu esposa eres tolerante, sabes que nadie se casó con alguien perfecto, o sea, la mujer perfecta o el hombre perfecto no existe. Existimos seres imperfectos que estamos siempre construyéndonos y regándola y subiendo y bajando. Bueno, entiende, perdona, comprende, edifica, para que cada vez sean mejores, mejor tu relación con el padre, con la madre de tus hijos, y adelante, porque eso va a repercutir mucho también en los niños, ¿no? Lo que ven en ti, pues es lo que van a imitar. Esto es en cuanto al cambio de actitud que debemos de tener los padres, sí, los abuelos, pero también tiene que haber un cambio de actitud en otras áreas, yo diría, entre los profesores, sí, entre los maestros, porque finalmente cuando en el hogar se recibe una enseñanza y se llega a la escuela y se recibe una enseñanza diferente, pues es un poco complicado, creo yo, para un niño que está pues apenas formando su propio criterio, sí, cuando escucha dos versiones totalmente distintas de un mismo problema. ¿Qué podemos ahí pedir para que cada parte de la comunidad haga su tarea? Claro. Yo creo que la tarea fundamental, primordial, es de los papás. Claro, así es. Eso es innegable, pero sí, bueno, en una proporción tal vez un poco menor de los maestros. Sí. ¿Te parece bien que me contestes esta pregunta después de una pausa? ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con la psicóloga Nadia Carolina Mora Román sobre los problemas que tiene México y cómo hacer un esfuerzo, un buen intento para remediarlos. No es tarea de un día, es tarea de toda una vida. De toda una vida.
Y yo creo que es tan importante esto que vamos avanzando y si bajamos la guardia, lo que hayamos avanzado lo perdemos. Sí. Hablábamos de la responsabilidad que deben tener los maestros. Muy bien, pues primero, de veras, un reconocimiento a los maestros, porque si en la casa, con un hijo, 2 o 3, generalmente ya ahorita los hogares están así, 2, 3 hijos, 4, bueno, los papás a veces no saben cómo, o se vuelven muy agresivos, desesperados, impacientes. Ahora imagínense los maestros, 15, 25, 30 o más niños al día, por 4, 5, 6 horas. Realmente felicitaciones. Los maestros son los segundos padres, porque pasamos la mayor tiempo de nuestra infancia, a veces desde maternal, a veces desde kinder, pero la mitad de nuestro tiempo como niños lo pasamos con el maestro, con la maestra. Entonces, bueno, los maestros, híjole, de veras qué reto tan grande tienen, porque ellos deben educar, obviamente el intelecto es su principal área, ¿sí? De formación, lo intelectual, los conocimientos, ¿verdad? Académicos, pero también ellos forman en actitudes, en valores, pero sin embargo, lo primero, como decíamos, es los papás. Si los papás ya vienen bien en casa, con esta vivencia de los valores, del amor, de la ternura, al maestro le facilitamos esa gran labor que tiene en el aula día a día y lo hacemos nuestro colaborador. Papás y maestros debemos ser colaboradores. De pronto se ha visto una oleada de enfrentamientos muchas veces entre padres de familia y maestros porque el maestro quiere ejercer disciplina, límites, etcétera, y los papás, no, mi hijo no hace nada, los demás son los que lo provocan. O sea, queremos como siempre justificar, ¿no? A veces en la casa sí hacemos lo que queremos nosotros con los hijos, pero llega otra persona que quiere poner límites y ahí sí no, ¿verdad? Entonces yo exhorto a que papás y maestros sean colaboradores, no se vean como enemigos. Obvio, tampoco el maestro es un ser perfecto, somos personas. Si no te gusta la manera de disciplinar que tiene el maestro o la maestra, como adulto, interesado por tu hijo, también el maestro se interesa por tu hijo, por algo es maestro y está ahí al frente, platica como adulto, no llegues como que a reclamar, ¿no? A mi hijo no me le dice, o ¿por qué esta calificación? Primero vamos platicando como adultos. Maestra, me gustaría aclarar este punto, este castigo que le puso al niño, o este reporte, este recado, o esta baja calificación, según yo, iba bien en la materia, pero bueno, quiero que usted me aclare, como adultos civilizados. Eso también los niños lo absorben, porque si nosotros llegamos a reclamar, casi a medio matar o demandar a los maestros, ¿qué está viendo el niño? Pues está viendo dos bandos y el niño con su inmadurez propia, pues obviamente él no hace nada, no estamos... Se va con el bando que más le conviene, ¿sí? No estamos edificando. Y entonces, bueno, aquí recuerdo una caricatura por ahí que salió, creo que en 2009, de una caricatura del 69 que decía, ¿no? Cuando le entrega calificaciones, la maestra muy derechita, muy digna, los papás tranquilos y de repente entregaron una baja calificación y el niño temeroso porque sabía que la había regado, sabía que se había ganado la calificación, ¿no? Y que iba a haber, pues, cierta pedida de explicación o algo, ¿verdad? Al respecto. Y muy bien, los papás, la maestra y el niño con su temor porque sabía que traía una baja calificación. Y 2009, 40 años después, no sé cuántos, ahora entregando a la maestra la baja calificación, el niño triunfante y los papás encima agrediendo con un gesto de desaprobación a la maestra, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos yendo pues también al extremo a veces, ¿verdad? O agredimos mucho al niño o también lo dejamos con mucha rienda suelta sin límites adecuados. La combinación maravillosa es amor y límites. Hay algo que yo aprendí, tuve la fortuna de tener maestros muy capaces, que eran pues todas unas instituciones sí. Limpieza, pulcritud, puntualidad, ortografía, sí. La letra, bellísima la letra que hacían, sí. El orden, la puntualidad. Yo no recuerdo en mis 6 años de primaria que algún maestro haya faltado. No. Cuando llegaba a faltar porque se enfermaba, era muy esporádico. Sí. Yo, a lo mejor debieron haber faltado en los 6 años de la primaria, a lo mejor en 5 días o 6 días. Fíjense nada más el récord. Y además cuando faltaba había inmediatamente la subdirectora que entraba a dar clases. No se quedaba el grupo sin clases. Ahora nos hemos acostumbrado a que si hace norte no hay clases, que si hay junta de los maestros no hay clases. En algunos lados antes tenían que ir a cobrar su quincena y no
había clases, no sé si ahora eso ya se haya resuelto, pero bueno, era común que o no había clases o salían muy temprano los niños para que diera tiempo dentro del horario de trabajo de ir a cobrar su quincena o su cheque. Se falta por cualquier cosa, se hacen puentes por cualquier excusa o con cualquier excusa, y eso de alguna manera hace que los niños programas que están pues, diseñados para el año no sean completos, no se cumplen, no pasa nada. Sí. Por ejemplo, hay quienes faltan, no hay descuento a veces por presiones de los propios sindicatos. Todo eso también el niño lo va aprendiendo. Que hay falta, pero no hay consecuencia, no hay sanción. Y no le generan amor a la escuela. Amor a aprender. Eso tiene que modificarse. Me preocupa también esto, y quisiera que lo comentáramos. A veces las autoridades educativas, a veces llegan a niveles altos, personas que a lo mejor tienen un concepto de la vida un poco extraño, y lo que hacen es empezar a diseñar libros de texto que cambian a cada rato. Híjole, como si la historia o si la biología o si las matemáticas cambiaran todos los días. Entonces, cada vez que hay una nueva administración, salen libros de texto nuevo, le quitan, le agregan, le ponen héroes que antes no se mencionaban, otros los eliminan. Y ese desorden lo propician personas que llegan a veces a la Secretaría de Educación de los estados y obviamente federal, que yo creo que no tienen ni la más remota idea, porque no son educadores, son políticos que finalmente vienen distorsionando muchas de las enseñanzas tradicionales que se manejaban en la escuela. Yo recuerdo que, por ejemplo, el caso del amor a la patria, el respeto a la bandera, el respeto a las instituciones, a la autoridad, a tus padres, a tus maestros. Llegaba, por ejemplo, el director al salón o un padre de familia. Nos parábamos de pie en silencio. Era una señal de respeto y de reconocimiento hacia las personas mayores. Claro. Yo me acuerdo que en la escuela nos enseñaban que había que ceder el asiento a una mujer si iba uno en el camión, y que había que darle la acera si iba uno en la calle. Decir gracias. Gracias. Por favor, con permiso. Todo eso disculpe. se aprendía, y creo que ahora se ha perdido. Sí, muchísimo. ¿Ahí qué se puede hacer? Porque ahí ese es un reto también muy, creo yo, muy complejo. Sí, bueno, yo creo aquí lo siguiente. Los maestros, independientemente de su cargo en sí, si están en aula o administrativos, decidiendo, etcétera, pues recordar, ¿verdad?, que son seres humanos, que la mayoría son padres de familia, madres de familia, y que sus decisiones que tomen sean basadas en la verdad. Como usted decía, pues los conocimientos no cambian de un año a otro o de un ciclo a otro. Que tomen en cuenta que todo eso que ellos avalan, que ellos cambien, va a repercutir en la sociedad de una manera tremenda, y tienen el poder maravilloso, sobre todo los que deciden, ¿verdad? Los que están decidiendo los contenidos de los libros o cuestiones así de decisión, tienen el poder maravilloso de hacer un cambio positivo en el país. Que se pongan a pensar, que nunca se dejen sobornar, que nunca tomen una decisión por intereses egoístas, ¿no?, o de grupo, siempre pensando en el bien. Y bueno, ahí está. Las áreas académicas todas están basadas en ciencia, y la ciencia es benigna siempre, es neutra, pero para el servicio de la humanidad. Entonces, lo que está es lo que es. No tenemos por qué inventar o meter nuevos conceptos que son más bien ideologías, exactamente, de esta u otras, ¿verdad? Que no tienen un sustento, y que por lo tanto no debemos enseñar en eso. Lo que sí se debe enseñar siempre es: al que piensa diferente se le debe respeto, punto. Nadie tiene por qué imponer sus criterios a la fuerza, a la violencia. Siempre el valor, el respeto. Pero eso no significa que voy a enseñar en eso. Tengo que enseñar en la verdad. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque imagínense, ¿no? Es como si ellos, que están decidiendo los contenidos de los libros, proponen en bases a egoístas o intereses de grupo, etcétera. O partidistas. O partidistas, exactamente. Tarde o temprano la vida nos regresa lo que damos. Si le damos a la vida, pues, corrupción, egoísmo, etcétera, nuestras decisiones, pues la vida tarde o temprano nos va a regresar lo que pusimos. Es como el caso de un médico. Recuerdo hace años un programa de un testimonio muy, muy fuerte. Un médico que trabajaba en un hospital de mucho prestigio y de unas cuotas altas, y de repente le llega el pasante, ¿no?, que le está apoyando ahí al médico, y le dice que vaya a atender por favor a un joven malherido, ensangrentado. Y le dice: ¿ya vieron si tiene recursos?
doctor, por favor, está mal herido, está ensangrentado. ¿Ya le vieron la marca de la ropa? Pues para ver si tenía solvencia económica, ¿no? El chiste es que al final muere el muchacho y regresa el pasante, le dice, doctor, por favor, ¿nos puede acompañar para que dé ¿cómo le llaman? De defunción, el acta de defunción. Por fin se para el médico y cuando le descubre la sábana al chico, era su propio hijo. Una lección tremenda, ¿no? Cuando tomamos decisiones basadas en egoísmo, pues tarde o temprano nos toca el cosechar, ¿no? Cuestiones tan trágicas como esta. Dicen que cada quien cosecha lo que siembra. Así es. Y aquí en este caso estamos hablando ya del papel de los padres, el papel de los educadores, el papel de las autoridades educativas, pero nos falta hablar del papel que tiene que hacer la sociedad en general, sí. El papel que tienen que hacer las autoridades. No podemos desentendernos de la problemática que hay y la realidad es que como vamos al precipicio. Sí. Violencia, saqueo de recursos públicos, impunidad, desintegración familiar, etcétera. Yo creo que todos estamos preocupados del tema, pero poco estamos ocupados en las soluciones. Sí. Vamos a una pausa y comentamos este tema al regreso. Claro. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con la psicóloga Nadia Carolina Mora Román. Y estamos hablando sobre la responsabilidad de los padres, de la familia, la responsabilidad social que tenemos los empresarios, que tienen las autoridades. Yo creo que tiene la sociedad en general. Un cambio no lo puede solamente hacer un sector. No, todos. Tenemos que hacerlo todos juntos, si queremos sacar adelante al país. Claro que sí. Hablábamos sobre el papel que tiene que hacer las autoridades, yo diría hasta los medios de comunicación. Todos. Porque a veces me da la impresión que los medios hacen una apología, no todos, lo aclaro, pero alguna apología del delito. Sí. Le dan una cobertura a los delincuentes increíble, tremenda. Les hacen canciones, corridos, de todo. Y bueno, ¿cómo vamos a cambiar si estamos a lo mejor en nuestro hogar escuchando algo positivo y salimos al exterior, válgase la redundancia, y nos encontramos con todo lo opuesto? Sí. ¿Qué tiene que hacer la sociedad en general para tratar de cambiar? ¿Y qué tienen que hacer las autoridades? Sí, bueno, pues yo creo que todos, desde el ámbito en el que estamos laborando, estamos actuando, tenemos que hacer un cambio, no esperar a que los demás, porque luego somos de que es que el gobierno no hace, es que el gobierno está decidiendo mal, etcétera. Echamos la culpa o queremos ver en el otro, ¿no? Si cada uno dijéramos, por ejemplo, ustedes aquí, medios de comunicación, los empresarios, los políticos, las escuelas, los padres de familia, cada uno en nuestra área, se preocupara de cada uno hacer los cambios para mejorar el país, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Cada uno. Póngase, a ver, yo, ¿qué soy? Bueno, soy, a ver, una persona, mamá que diga, yo soy ama de casa, soy esposa, soy madre, vendo productos por catálogo a lo mejor, o sea, soy comerciante de catálogo, etcétera. Bueno, ya vimos qué roles tienes tú en la sociedad. Si tú, en cada rol que haces en tu vida, cambias para mejorar tú primero, y con cambiar tú, ya cambiamos el entorno. No, es que los demás no entienden, uno lo toman de tonto, etcétera. El cambio también se logra por contagio. Exactamente. Si uno cambia, entonces va a ser una cadenita de cambio, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, los empresarios. De repente se escudan en los bajos sueldos que a veces muchos dan y bueno, es una tensión tremenda en la que tienen a los trabajadores muchas veces y se escudan en que no, es que estoy dentro de lo legal, el salario mínimo es tal y yo le pago tal. Pero si tú como empresario afortunadamente tienes la dicha de tener prosperidad en tu negocio, en tu empresa y puedes pagar un poco más, tú sabes que un salario mínimo, híjole, no alcanza para oye, nada. Vaya, realmente es una cosa pues de burla, una cosa tristísima, trágica para la persona que está percibiendo este salario. Sé una persona de bien y yo no, aunque sea legal, no es correcto. Es legal, pero no es justo. Pero no es justo. Hay empresas, quiero aclarar, que a duras penas salen pagando el salario mínimo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Ellos, aunque cumplan con la ley, si es que realmente no pueden hacerlo. Claro. Pero hay empresas que, muy fuertes que pueden pagar mejores dices sueldos. Tú, vaya, condiciones al empleado. Tiene que ser gente. La mamá, aunque esté embarazada, oye, es tu trabajadora, apóyala y te va a rendir cuando regrese mucho más, porque el ser humano somos así. Se nos da amor
se nos da comprensión, nosotros somos personas en general leales, ¿verdad? Entonces, más bien generar una puesta de camiseta cuando el jefe, con el patrón, es una persona sensible, empática con los empleados. No, hombre, los empleados dan la vida por el jefe, ¿sí? Entonces, pues ahí está un tip, en este caso de, por ejemplo, los jefes, ¿verdad? Los dueños o los jefes. Los políticos, todas las personas que toman decisiones a nivel de instancias gubernamentales de realmente, pues, que salud, educación, todo lo que son las instancias, siempre pensar primero, estoy haciendo lo correcto. Todos tenemos esa voz interna que nos dice, es correcto o no es correcto. Tomar un tiempo antes de decidir, tomar un tiempo antes de recibir presiones externas de cualquier índole. Si hacemos lo correcto, dormiremos tranquilos y los frutos y resultados sociales y personales van a ser buenos. Si no... Hay una cuestión que me llama mucho la atención y quisiera yo abundar sobre ello porque es un tema que conozco un poco. Pero hay un compromiso moral, social, de los empresarios. Aquel empresario que tenga un negocio lo suficientemente próspero, si quiere que continúe siéndolo así, tiene que invertir en su gente, tiene que pagar los mejores sueldos que pueda. Las condiciones mejores. Tiene que mejorar. Por ejemplo, yo me fijo... Ay, perdón, Paco, dígame, adelante. Quisiera yo apuntar, no hay cuidado, pero tiene que pagar los mejores sueldos, dar las mejores prestaciones. Va a tener la gratitud de su gente. Claro. Y la gratitud se traduce en mejor rendimiento, claro, en más cuidado. Un círculo de virtud que le llamamos. Es un círculo virtuoso. Salirnos de los círculos viciosos. Ahora vamos a entrar en los virtuosos. También muy importante que quien tiene la posibilidad, no solo la posibilidad, digamos, el don de poder generar riqueza, que es, porque no es un don que todo el mundo tiene. Yo creo que Dios escoge a ciertas personas para darles esas habilidades, pues tiene el compromiso moral de ver que no solo se genere, sino que se distribuya adecuadamente, con justicia. Con justicia. Claro que sí. Y bueno, ahí está, todos tenemos una responsabilidad. En el caso de las autoridades, comentamos de la sociedad en general, de los medios de comunicación, ¿qué más podemos agregar? Pues sí, siempre actuar con la mayor ética posible, ¿sí? Es decir, con principios morales muy claros, en principios de verdad, de justicia, ¿verdad? De todo esto de respeto. Si te dan una nota, una entrevista, publica lo que es, con verdad, con amor, con respeto a la persona entrevistada. No tergiverses, ni metas un tinte para dañar a las personas, ¿verdad? Se da una nota. Bueno, si es una nota trágica, por respeto a los familiares tal vez de una persona que le ocurrió algo trágico, pues no ser tan amarillistas, sabemos que hay publicaciones o notas que acaparan la atención del público y se quieren siempre subir los ratings, pero bueno, medios, sabemos que actuar en ética siempre va a funcionar más. Hay algo que a mí me preocupa un poco o mucho. Antes, para poder hablar en el radio, para poder hablar en un noticiero, para poder salir en televisión, hablo de los conductores de distintos programas, había que pasar un examen y ese examen era muy riguroso, donde se medía, donde se calificaba cultura, dicción, en fin, una serie de cosas. No cualquiera podía tener una licencia de locutor. Que pudiéramos oír alguna palabra pues mal pronunciada era muy rarísimo. Difícil, rarísimo. Sí. Que se dijera una grosería. No, impensable. Impensable. Sí. Y ahora, con el menor desparpajo, conductores, periodistas, algunos, no todos, en fin, gente que tiene acceso a un micrófono, pues suelta unas palabrotas que me parece que denigran al medio donde se expresa. Pero eso vuelve a la sociedad más permisiva porque se enseña vulgaridad en algo que ayuda, como son los medios, ayuda a formar positivamente a un ciudadano a través de la cultura, o ayudan a deformar. En lugar de evolucionar, estamos involucionando. Estamos yendo para atrás. Yo creo que eso tiene que cambiarse. Luego había quienes cuando pronunciaban o decían alguna leperada, le ponían un pitidito para que no se oyera. Y luego ese pitidito fue más corto, entonces se oía parte de la palabra. Y después, pues ya de plano la sueltan.
Y eso en un medio como el nuestro, pues muchos lo ven como una ocurrencia, como una gracia, como un acto de valor. Y obvio que los niños y jóvenes y todos, ¿verdad? Somos susceptibles de imitar a los medios. Realmente es una vulgaridad. Sí. Y el problema es que en lugar de aprender a ser más cultos, en lugar de aprender a ser más educados, más refinados, más tolerantes, pues ahora los niños y las niñas pues sueltan en cualquier conversación una sarta de groserías que antes era muy difícil que sobre todo una dama se escuchara. Son temas complejos, pero reales. Reales. Un día venía en un vuelo hacia México, venía de España con otras personas y venían ahí algunas personas, unas damas de aquí de Veracruz, y yo creo que no se habían dado cuenta que veníamos ahí. Entonces, la plática que venían haciendo, bueno, a los que íbamos ahí nos apenó porque yo creo que era como una palabra positiva, como una picardía. Bueno, realmente sentimos pena ajena. Yo creo que en ese aspecto tenemos también que cuidar ese tipo de aspectos. Sí, claro que sí, todos. Obvio que los medios de comunicación tienen el gran poder de influir en la sociedad grandemente, porque bueno, ahora se invierten los datos de influencia. Vamos, que ojalá rescatemos la influencia de los padres de familia. Antes se hablaba de que el 70% de la influencia ejercida en los menores era de los papás, en la familia, en el seno de la familia, y que el 30% era el exterior. Ahora está al revés. Ahora el 30%, si bien va, está la influencia adentro y el 70% de medios de comunicación y todo lo que es exterior, ¿no? Entonces, medios de comunicación pues tienen un gran poder, un maravilloso poder que bien empleado, híjole, pueden cambiar el país. Entonces, pues cuidar mucho esos detalles. Y cambiarlo para bien. Porque ¿quién no va a querer un México unido? ¿Quién no quiere un México próspero? ¿Quién no quiere un México donde haya empleo? Donde haya paz. Donde te encuentres en la calle gente con rostro afable, donde haya respeto, empatía, donde todos nos veamos por todos y nada de que somos enemigos o con mirada de desdén, o donde una insensibilidad tremenda, pueden matar a tu hermano ahí o violar a quien sea ahí, y no haces nada y hasta mejor grabas y luego subes a redes sociales, o sea, una insensibilidad tremenda, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a una pausa y regresamos para conclusiones. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con la psicóloga Nadia Carolina Mora Román. Y estamos hablando sobre la problemática que hay en México y cómo intentar en serio corregirla, mejorar las soluciones, mejorar el entorno. Y pues, ¿qué conclusiones podemos tener? Porque siempre hay que acabar con algo positivo, claro, si no sí. La gente dice, bueno, pura tragedia. Me dijeron todo lo que está mal, eso ya lo sé, pero ¿cómo podemos hacerle para aterrizar esto en un mensaje positivo? Claro que sí. Primero, recordar que todo ser humano, todos, somos esencialmente buenos, desde la concepción en el vientre de nuestra madre. Todos esencialmente tendemos a amar y ser amados. Necesitamos amar y ser amados y nos gusta el bien, la bondad nos gusta y lo necesitamos. Entonces, ya de ahí, recapacitar y decir en qué momento a veces nos hemos perdido, en qué momento a lo mejor fui muy dañada en mi infancia, en mi adolescencia, mis fracasos, etcétera. Bien, que me han endurecido a veces y voy contribuyendo más bien al daño que al beneficio de mi propia comunidad, familia y país. Ya de ahí que hacemos la reflexión, decir hasta aquí. Que a mí me tocó una vida tremenda, que me está yendo mal en ciertas áreas de mi vida, ok, vamos a tratar de sanarlas y no seguir pasando la estafeta a la generación que sigue, ¿sí? A mis hijos, a mis compañeros, okay, yo me sano, yo busco apoyos y salgo adelante, no contribuir, decir, no, es que yo no tengo remedio. Hay mucha gente que cree que por sus fracasos o por lo que ha hecho malo en la vida ya no tiene solución y ahí se quedó y no merece nada, ni tampoco puede salir adelante, ni se siente capaz de ser una persona buena, de proactiva, ¿no? Le digo que no. Cualquier persona de donde esté, incluso el asesino, el violador, el delincuente, el criminal, cualquier persona que diga, a ver, voy a hacer un alto en mi vida, ¿qué me orilló a ser una persona tan dura, tan agresiva con mis hijos, con el mundo, a dañar, bueno, el daño que recibí y que no he sanado? Todos tenemos esperanza de cambio. Entonces, pues los invito a eso, a decir, bueno, es que realmente sí, esencialmente toda persona somos buenas, nada más que a veces nos perdemos en el camino, nos endurecemos y a veces incluso repetimos, ¿no? Todo el mundo lo hace o ya ni lo repetimos, actuamos automáticamente, ¿no?
en esta dinámica de mucha agresión e intolerancia con los demás. Entonces, frenar, hacer consciente qué estoy haciendo y de ahí hacer el cambio en la conducta. Hay algo que te comparto. Cuando en una calle muy transitada tengo que cruzar una avenida, está dificilísimo hacerlo. El semáforo dura muy poco o no hay semáforo y están los vehículos pasando y yo quiero cruzar. Ya estoy desesperado porque tengo una cita, voy a llegar tarde y en eso una persona se frena, se para y me deja el paso. ¿Qué se siente? Maravilloso. Una alegría tremenda, extraordinaria. Todavía en el mundo existe. ¿Cómo llego yo a donde iba? Feliz. Agradecido, se alegera. Y eso se nota con la gente que tengo que tratar. Esa sensación de gusto, de tranquilidad, de satisfacción, se la contagio a la persona con la que voy a hablar. Y esa persona a su vez llega a su casa feliz. Entonces lo bueno también se contagia. Hay que practicarlo, hay que ser más solidarios, hay que ser más responsables. Pensar en el otro. Hay que ser más generosos. Así es. No es fácil, pero tampoco imposible. No, porque esa es nuestra esencia. Es parte de los retos que tenemos que enfrentar día a día y que tenemos que enfrentar para bien y sacando conclusiones positivas. ¿No te parece? Muchas gracias, sí, don Paco. Pues les agradecemos mucho el favor de habernos escuchado. Le agradecemos también a la psicóloga Nadia Carolina Mora Román el que venga aquí a compartir con nosotros todo lo que ella ha aprendido. Creo que con esta plática, bueno, al menos eso es lo que esperamos, se haya movido un poquito el corazón de quien nos haya escuchado para tratar de cambiar, tratar de ser mejores, tratar de poner nuestro granito de arena de tal manera que podamos construir un México mejor. Ese México que todos anhelamos no se va a hacer solito. No. Lo tenemos que hacer día a día cada uno de nosotros. Haciéndolo nosotros, pero además en equipo. Claro. En equipo todo es más fácil. Claro. ¿No te parece? Así es. Gracias, Muchísimas gracias. A usted. Muy interesante. Y nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo sábado en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias y buen fin de semana. Hasta pronto.